Muy buenas tardes, nos encontramos el día de hoy en este podcast donde abarcaremos algunas de las dudas que nos han hecho llegar nuestros seguidores en relación con el sistema educativo costarricense y diferentes divisiones y subdivisiones que encontramos. Vamos a iniciar con una de las primeras preguntas que nos hacen en la página y nos mencionan sobre cómo está estructurado el sistema educativo costarricense. Bueno, para abarcar esta duda, lo primero que tenemos que saber es que en Costa Rica contamos con el Consejo Superior de Educación, que de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Política de la República es un órgano responsable de la Dirección General de la Enseñanza costarricense. Ahora bien, este órgano es el rector y ejecutor de planes que rige al Ministerio de Educación Pública, esto mediante la ley 3481 en el artículo 1. Este sería como la base, ¿verdad?, de la estructura del sistema educativo costarricense. Ahora bien, dentro de esta estructura también vamos a encontrar lo que son las juntas de educación y las juntas administrativas que llevan a cabo un papel fundamental en las diferentes instituciones educativas. Estas tienen como función dotar de bienes y servicios en conjunto con el director y llevar a cabo proyectos que velen por el bienestar estudiantil del centro educativo para quien trabajen. También es importante mencionar que estas personas que trabajan en las juntas de educación trabajan de forma ad honorem. El sistema educativo costarricense, una vez establecida esta estructura, debemos saber que está dividido en 4 niveles, dentro de las cuales en primera instancia encontramos con la educación preescolar, dividida a su vez en 2 ciclos llamados materno-infantil, en donde ingresan los niños con una edad mínima de 4 años, y transición, donde la edad mínima de ingreso es de 5 años. Posteriormente tenemos la otra división llamada general básica, que está dividida en 3 ciclos. Usualmente son impartidos en 2 instituciones educativas. Normalmente se inicia lo que es primer y segundo ciclo y educación preescolar en una institución, y el tercer ciclo se culmina en otra institución educativa, que es lo que hoy en día conocemos como educación secundaria, colegios. Dentro de esa misma institución se culmina también lo que es la otra rama, otro ciclo de la educación, que es la educación diversificada. Una vez culminado el tercer ciclo, el siguiente ciclo es llamado educación diversificada, y este es de acuerdo a la rama que escoja la institución. Puede ser una institución técnica, una institución académica o una institución artística. Es aquí donde encontramos, por eso, colegios que tienen educación académica, donde llegan hasta quinto, o educación técnica o artística que llegan hasta sexto. Posterior a esto encontramos lo que es la educación superior relacionada con estudios ya universitarios. Otra de nuestras consultas que nos hacían en nuestras preguntas de nuestros seguidores, encontramos que qué opinamos acerca de la educación pública, cuáles son sus características, así como los principios jurídicos que conlleva la educación pública. Para contestar la respuesta a esta seguidora, debemos entender que la educación pública es toda aquella educación que brinda el Estado de manera gratuita, y que esto es posible gracias a la recaudación de impuestos que se hacen para este fin. Ahora bien, la educación pública cuenta con muchas características, dentro de las cuales tenemos que entender que se basa en un principio de igualdad de oportunidades, se ofrecen materias básicas y en algunas ocasiones algunas instituciones brindan también algún tipo de materias complementarias, siempre de nivel muy básico, y en cuanto a secundaria también ofrecen una gama de materias básicas y materias complementarias. En algunas ocasiones, como lo mencioné anteriormente, si la institución educativa secundaria es del tipo técnica o artística, también brindan este tipo de materias de tipo profesional. Ahora, en cuanto a la pregunta de cuáles son los principios jurídicos de la educación pública, tendríamos que remontarnos en el año 1869, en donde se declara en la Constitución Política que nuestro país brindará una educación gratuita y obligatoria.
En este caso, una de las leyes sería la Ley Fundamental de Instrucción Pública, que centraliza la educación en el Estado y proporciona al Ministerio de Educación Pública la dirección de la educación. Otra de las leyes que también fundamentan los principios jurídicos de la educación pública se relaciona con la Ley General de Educación Común y su reglamento aprobada en 1886. Esta ley determina todo lo que es referente a la enseñanza primaria y a la división territorial del país. Posterior a este existen múltiples leyes que también protegen y resguardan a la educación pública. Son muchas y ahorita no podemos abarcarlas todas, sin embargo podemos mencionar algunas que consideramos las más relevantes. Por ejemplo, la ley número 181 relacionada con el Código de Educación, la ley 3481, ley orgánica del Ministerio de Educación Pública, la ley 7600 que le brinda una igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. Y podemos mencionar también la ley 4086-2 que está relacionada con la evaluación de los aprendizajes. Esto es un reglamento que rige para los estudiantes y cómo los docentes deben de evaluarlos. Ahora bien, dentro de las preguntas relevantes que encontramos también en nuestra página por parte de nuestros seguidores y que queremos abarcar en este podcast, se encuentra lo que es la educación privada de nuestro país. Nos preguntaban cómo nace la educación privada, si tiene o no tiene algún principio jurídico que la respalde o que tenga algún tipo de inspección por parte del Estado, ya que, ¿verdad? Sabemos que la educación privada no es parte de los gastos del país. Y también nos preguntaban un poquito sobre las características en relación con la educación pública. Para abarcar todas estas dudas, entonces debemos entender que los centros educativos privados son ofrecidos por entidades, valga su redundancia, privada, que tienen fines de lucro. Por ende, no forman parte, como lo mencioné ahorita, de los servicios públicos que brinda el Estado. Ahora bien, por supuesto que dentro de esta educación se encuentran principios jurídicos que vamos a remontarnos en el año 1594 y 1749, en donde inician que algunas familias acomodadas económicamente buscan tutores para la enseñanza, inicialmente en esa época únicamente de sus hijos varones. Posteriormente, en 1920, se interesan los costarricenses por aprender algún tipo de idioma para poder hacer ingreso a estudios superiores. Entonces ahí va incursionando el tema de lo privado para quienes tienen posibilidades. Ya para 1926, el Ministerio de Educación Pública emite una circular, de la cual no se tiene por ahorita fecha o número, en donde se menciona la Ley General de Educación Común. Eso va a determinar todos los lineamientos que encierran todo lo que se necesita para poder formar una escuela privada, todo lo que lo regirá. En 1981 se creará la ley 6693 y en esta se va a asignar un órgano específico de la educación pública que va a ser la autorizada para la creación y funcionamiento de las universidades privadas. Actualmente la educación privada está regida por la Dirección de Educación Privada, que es la que se encarga de toda la fiscalización. Y dentro de algunas características que consultaban, vamos a tener que la educación privada ofrece una oferta más amplia, va a tener una mejor infraestructura, va a priorizar usualmente la enseñanza de un segundo idioma y le da mucha importancia al ambiente de trabajo, tanto de docentes como estudiantes. También para la educación privada, otra de sus características es que el hogar juega un papel importante. Para finalizar este podcast, me gustaría terminar con una cita del Estado de la Educación del 2014, en donde indica que el Estado debe incentivar no solo el cumplimiento de los objetivos de la educación privada, sino también que éste cumpla con su misión, la cual se define como el desarrollo académico y emocional de la población costarricense. Esto quiere decir que tanto educación pública como privada siempre va a tener dentro de su prioridad el bienestar de nuestros menores de edad que asisten a cada centro educativo. Espero haber abarcado todas las dudas de todos los seguidores y en algún próximo podcast colóquenos nuevas preguntas para poder abarcar diferentes temas que nos interesan a todos los costarricenses en cuanto a la educación de nuestra niñez. Muchas gracias y buenas tardes.